Esto es Black Dan Limited, soy su anfitrión, el Jack, que sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy quería traerles algo un poquito más diferente, al menos temáticamente hablando, ya que quería hacer un poquito más de contenido en lo que trabajo en el video de los fanarts de Combiners, que muchísimas gracias a todos los que participaron. Me llegaron muchísimos correos con muchos fanarts, o sea, estoy muy emocionado de ver sus trabajos y ya ponerlos en video. Pero mientras esperamos, quería dejarles este pequeño video porque pues inspirado en algunos amigos míos, en algunos compas con los que interactúo a veces en Twitter, como por ejemplo Abejorro, vi también Aaron Prime, aquí que leo muchas cosas que ellos postean en Twitter propiamente de cómo ellos van a manejar sus continuidades de Transformers propiamente, digamos de ellos, las obras de ellos, lo que se conoce como un AU o un Alternate Universe, me parece que es como las siglas de esto, que es el headcanon de uno, es el headcanon, son las historias propias de lo que sea, en este caso de Transformers de ellos, pues me inspiraron a hablar del mío. Y es una cosa que ya hemos hecho en Tabernas del Jack, es una cosa que me preguntan mucho en preguntas de Instagram. Les pregunté a ustedes propiamente por YouTube si querían ver un video de esto y pues voy a responder ahora preguntas sobre Miau. Por lo tanto, quiero establecer que todo lo mostrado acá, todo lo que se va a discutir acá, no es oficial, no tiene ninguna base, digamos así, en cosas así como oficiales, no es nada de entrevistas, son todas mis ideas de cómo yo manejaría una propiedad intelectual de Transformers. Si yo pudiera hacer algo de Transformers, eso es lo que haría básicamente. Así que no perdemos más tiempo y vamos de una vez a la acción viendo la pregunta que me hizo Isaac Joshua Sánchez Vera 9616, que básicamente es cuántos primes existen en Miau. Y honestamente no sé si te referías a cuántos primes en general existen en Miau, desde Prima hasta el último que salga o qué exactamente, pero voy a tomar tu pregunta como en el lado de cuáles son los 13 primes de Miau, y pues es una pregunta que sí quiero contestar, sobre todo porque la alineación de los 13 primes de Miau es básicamente la que Hasbro nos ha metido hasta en la sopa en años recientes, pero con un cambio, porque es básicamente la misma del Covenant of Primus. Tenemos ahí a Prima, a Vector Prime, a Alpha Trion, a Solus Prime, a Micronus Prime, a Alchemist Prime, a Nexus Prime, a Onyx Prime, a Amalgamus Prime, a Quintus Prime, a Lish Máximo y The Fallen, pero ahí están solo 12 de los 13 primes. Bueno, ¿quién es el 13º prime entonces en mi continuidad? Porque definitivamente no, Optimus Prime no es el 13º prime, él no es una figura mesiánica reencarnada, nada de esas cosas. En Miau él no es el 13º prime, ya ustedes saben lo que odio esa idea. Me encanta que Transformers One no se fuera con eso, pero en fin, tampoco, ya que hablamos de Transformers One, es Z Prime. Z Prime no es el 13º prime, ni otro más, Nova, no es ninguno de ellos. El 13º prime en Miau es Metroplex. Metroplex es el 13º prime. Esto es para hacerle homenaje básicamente al hecho de que en Transformers Cybertron Metroplex es un prime, es un convoy, es Megalo Convoy. Entonces con esto Metroplex es el prime de los titanes. No tiene que tener el prime en el nombre, del mismo modo que Lish Máximo o que Alchemist, que Alpha Trion, que Lish Máximo o que Alpha Trion no necesita el prime, no es Metroplex Prime, es solo Metroplex, pero él es un prime. Él es un prime en Miau, entonces él tiene su diseño también de Transformers Cybertron. No es el diseño de G1, no es el diseño de Fall of Cybertron. Es un diseño reminiscente al diseño de Transformers Cybertron como tal, del anime, de Galaxy Force. Entonces ese es como el asunto. Existen los 13 primes como tal, pero Metroplex reemplaza a Optimus. Seguimos con una pregunta que es como que se repite mucho. Mucha gente tiene la curiosidad de cuál es el personaje como más difícil de escribir. Esta en específico me la hizo Jonas Olivera 659, ¿cuál es el personaje que más te costó escribir en todo Miau? Los personajes que más me cuestan escribir en Miau son Optimus Prime y Megatron, porque, o sea, yo siento que en general no es fácil escribir a personajes tan emblemáticos. O sea, Starscream, es divertido escribir Starscream, por ejemplo. Siempre que me imagino cosas de Starscream, que él es un personaje que tiene cierta como influencia, es súper divertido. Giros que doy, por ejemplo, Hoffer, agarro la idea de Transformers Animated, de que como él nunca llegó a la Tierra, entonces Hoffer es la cosa más alegre y positiva de todo el planeta, y cosas por el estilo. Pero con Optimus y Megatron quieres hacer tu propia versión respetando a las demás.
Y sobre todo Megatron es la parte más difícil porque quieres hacerlo empatético, quieres hacer que sientas por él, que te sientas como identificado con Megatron, pero que al mismo tiempo sea un villano. Ese es el detalle, o sea, no importa como de dónde empiece Megatron, él tiene que volverse malo. Y entonces la razón del por qué él se vuelve malo es como que complicada de poner siempre en un villano. O sea, Optimus es por lo vasto y lo grande que es Optimus Prime como personaje. O sea, ¿cómo puedes escribir a Optimus? Es básicamente como escribir a Superman. No importa lo que haga, siempre va a ser un reto. Entonces ellos dos son los dos personajes que más me cuestan escribir del lado mío, porque pues es difícil, y sobre todo porque en Miau ellos dos sí tienen como este rango de amistad, de que son grandes amigos y que se separan pues básicamente por lo que le sucede eventualmente. Elian Dirosa 5669 me hace una pregunta bastante genial, y es que en tu agregarías algún personaje que apareció casi nada en Transformers como Scorn. Sería interesante ver un grupo de G1 de Dinobots de películas juntos. Ya me imaginé el Combiner de los 7 y todo. Bueno, esta es una pregunta que vamos a responder más adelante sobre Combiner Dinobots, pero el asunto es qué personajes agregaría en Miau. Casi que literalmente todo personaje de Transformers existe en Miau, o sea, solo cosas como Infernocus. Igual, ahí vamos a verlo, pero por ejemplo un personaje que me gusta incluir en Miau, porque Miau es, yo siento que es una carta de amor a todo Transformers. Por ejemplo, el que es el gobernante antes de Optimus Prime es Sentinel Prime, y él no usa los Death Trackers que utiliza en Transformers One. El que usa Autotroopers. Ya todos sabemos de dónde son los Autotroopers. Y los Autotroopers tienen esta vibra de Stormtrooper de Star Wars. Entonces es como que agrego de todo. Y un personaje que me gusta incluir bastante en Miau es Scalpel del Bayverse, porque Scalpel, él es básicamente mi científico loco. Yo siempre he dicho que Shockwave no lo compro como el científico loco de los Decepticons, porque él es muy lógico, él es muy como no sé, muy frío, muy calculador, que está cool, está tuanis, pero yo quiero a mi científico loco como ¡está vivo! Todo demente. Entonces lo quiero así, y Scalpel tiene esas características. Entonces él es como uno de los personajes que más me encanta tener en Miau. Es uno de los personajes que quisiera tener en figura y todo. Lamentablemente no han hecho ninguna figura buena de Scalpel, pero el asunto es que es un personaje del Bayverse que legítimamente me gusta, y que por eso es que lo incluyo en Miau, porque él es mi científico loco Decepticon. O sea, tenemos al inventor chapucero como Wheeljack, que es el inventor que siempre le salen las cosas mal, y pues necesitamos a la contraparte del inventor chapucero, que usualmente es el de los buenos, que es el científico loco. Él es el arquetipo malvado del tipo inteligente. Entonces, ¿qué mejor que Scalpel? Nadie, no me importa. Shockwave no llena ese vacío para mí. Scalpel sí lo hace. Nuestro querido Shockwave nos hace varias preguntas. De todas las que quiero contestar es qué OCs tuyos o que creaste para el lado específicamente forman parte de este, o si piensas hacer uno. No cree tantos OCs, la verdad. O sea, no hay muchos como OCs. Siento que es más bien los OCs son que algunos personajes sí son muy distintos de sus encarnaciones originales, pero sí hay uno en específico, y es el Dinobot Smash. No me importa que Hasbro haya hecho a Scar un anquilosaurio solo porque tenían que hacer un repintado, remoldeado de Dino King para Transformers Legacy. Smash es una muy buena idea. Honestamente, no suelo alabar mis propios conceptos porque yo no siento que sea como muy buen dibujante. O sea, el dibujo no está bueno, véanlo acá, pero el concepto es demasiado genial, que es un Dinobot que se llama Smash y es un anquilosaurio, y el Kibble se transforma en el arma. No sé, siento que yo siempre he tenido como este enfoque de cómo transformar el dibujo en juguete, y siento que es como se tienen que tener el enfoque en un diseño de Transformers. Y pues ahí está, Smash es mi personaje original que está en todo esto, en Miau. Es un Dinobot, simplemente es extremadamente inteligente, eso sí. Él es como que el inteligente, él tiene ese cuerpo bruto así de monstruo gigante, es un anquilosaurio al fin y al cabo, se llama Smash, o sea, demoler, algo por el estilo, pero el tipo es relativamente inteligente, es el más inteligente de todos los Dinobots. Entonces es como que esa
ese contraste entre ambos elementos. Y aquí seguimos con la pregunta de Jesús Wave TF, excelente nombre por cierto, que me pregunta qué personajes quedaron fuera de tu AU o de verdad si existen todos los Transformers en tu AU, y si es que existen todos, ¿qué harás con los que solo existen pero sin diseño oficial? O sea, que solo hayan sido mencionados en un diálogo. Y esto es a lo que me refería hace rato, o sea, virtualmente todos los personajes de Transformers existen a tal punto que hay dos Red Alerts, o sea, está la versión de Armada de Red Alert y está la versión de G1 de Red Alert, y los dos conviven y son dos personitas ahí individuales, uno no es una forma evolucionada del otro, o sea, los dos personajes me parecen lo suficientemente en términos de diseño y personalidad diferentes como para incluirlos a los dos. Pasa lo mismo con Wheeljack. Wheeljack, existen dos Wheeljacks, que es igual el de G1 y el de Armada. Existen los dos, son personas que de hecho interactúan y no es como algo raro, o sea, es simplemente dos tipos que se llaman igual. Dos tipos que se llaman igual, son personas totalmente diferentes, pero son dos personas que existen en la misma continuidad, en la misma época. Uno es más joven que el otro, si solo manejarlo como así. Red Alert de Armada sí sería más viejo que el Red Alert de G1, cosas por el estilo. Pero los personajes que del todo no existen, por ejemplo, es Volcanicus. Volcanicus, la idea de un Combiner Dinobot no me gusta. No me gusta, o sea, los Combiners Dinobots, no sé, siento que es innecesario. Volcanicus, entonces él no existe. Infernocus definitivamente no existe. Dragonstorm no existe. Personajes así que yo digo, bueno, las versiones de Skids y Modflap del Bayverse, existen Skids y Modflap, pero es uno parecido al de IDW. Skids en el caso sería como el de tipo IDW con G1, y el de Modflap es el de Transformers Cybertron. Y ya, no tienen relación uno con el otro. Pero virtualmente existen casi todos los personajes de Transformers. Son los que yo siento que son como problemáticos, o los que personalmente no me gustan por algún motivo en específico, no existen. Aquí tenemos básicamente una pregunta combinada entre Poli 0101 y también una pregunta combinada con Shock Prime 08F, que ambos me hacen la misma pregunta de qué es el evento que causa la guerra o cuál es el pasado, qué es el evento detonante de todo el asunto. Básicamente lo que detona el conflicto más grande, o al menos lo que detona la caída de Sentinel Prime y el ascenso de Megatron, es básicamente algo que se llama la protesta de Plaza Metroplex, que es que Sentinel Prime, si es este héroe magnífico y grandioso que vimos como en Transformers One, pero es el típico político corrupto, es el típico sujeto que amasa y amasa poder y fortuna e influencias, hasta que el punto en el que reduce al trabajador básicamente a nada. Entonces básicamente todos los personajes que componen a los Autobots y a los Decepticons trabajan en los puntos bajos de digamos, o los puntos bajos en los estándares de la sociedad. Megatron es un minero, vaya sorpresa. Optimus Prime, bueno, Orion Pax es un trabajador en los muelles. Wheeljack, por ejemplo, él trabaja en una fábrica de construcción de armas, pero igual es solo un obrero, no es como que está en los puestos altísimos. Y entonces, entre varios accidentes que suceden en estos mismos lugares y el hecho de que se le obliga a los trabajadores a trabajar más de la cuenta, es lo que hace esta protesta de todos esos personajes que se terminan uniendo a los Autobots y a los Decepticons. Pero el asunto, que como tal no existen como facción, pero se hace un enfrentamiento entre los manifestantes y los Autotroopers, y al final terminan habiendo heridos, terminan habiendo muertos, terminan habiendo encarcelamientos injustos. A Megatron en específico lo encarcelan junto con otros, entonces se vuelve la misión como de Orion Pax y otros más, tratar de liberarlos. Y es como eso lo que desata el conflicto. Al final todos se unen bajo el manto de los Decepticons. Todos son Decepticons al puro principio de la historia. Orion Pax y D16 son Decepticons los dos. Y ellos buscan como que el mismo objetivo, pero igual D16 es el que va más allá. Y termina siendo todo un despelote. Termina matando a Sentinel Prime y sucede todo lo que tiene que suceder. Esta es una de las preguntas más geniales que me hicieron, y es que Franta8392 me dice que habías dicho que Marvel hicieran canon en tu AU, y me vino la pregunta, ¿qué opinan personajes como Lois Lane o James Jonah Jameson de los Transformers? Y es que hay dos formas de ver mi AU. Está solo la forma individual de Transformers, todo lo de Transformers, y está mi AU como
metaverso, como universo que es que incluye un montón de cosas y efectivamente los Transformers interactúan con personajes de DC, con Marvel y es una cosa que tal vez si tienen más preguntas, tal vez, no sé, las hacen en los comentarios, pero ¿qué opina, por ejemplo, Lois Lane? Igual, siendo Lois Lane, ella no confía al principio en los Autobots, normal en ella, pero igual Superman ya conocía a los Autobots, Superman ya conocía básicamente a Optimus y entonces como que los deja pasar. Jameson, Jonah es el que tiene como el problema más grande con ellos, pero al final Jonah siempre se ha demostrado que es un tipo muy abierto. Él, por ejemplo, no es mutantefóbico, si podemos decirlo de cierta forma. Él es como, los mutantes son geniales, lo único que no tengo problema es como que sean esto, digámoslo así, que sean superhéroes o que sean vigilantes. Él tiene un problema con el vigilantismo, no con que otra persona tenga habilidades diferentes. Jonah ve a los Transformers como refugiados de guerra, básicamente, en el lado mío. O sea, ve a los Autobots como refugiados de guerra por todos los despiches que le pasan a Cybertron y básicamente hay un punto está la versión solo de Transformers y está la versión de Transformers con todo lo demás. En esta versión de Transformers con todo lo demás, los Autobots sí se revelan y son bastante honestos sobre sus orígenes. Siguen esa misma ruta del Superman de Superman de todos lados, que él concede entrevistas y él es muy abierto consigo mismo para que precisamente la gente confíe en él. Entonces Optimus es como que sigue esa ruta, le explica la situación y John es como, ok, no confío mucho con que se disfracen en cualquier lado, porque robots en disfraz se esconden, eso permite muchas cosas. Pero estos maes se ve que son legítimos, no andan haciendo despiches, ellos no son como una pinche amenaza arácnida que se la pasa haciendo despelotes, vigilantismo. Mientras no hagan vigilantismo, Jonah los deja pasar como lo que son, refugiados de guerra. Nuestra querida Roxana Miranda 3175 nos pregunta: ¿estarán los Maximals y Predacons en 2AU? Y si es así, ¿cuáles serían los orígenes? Básicamente los Maximals y Predacons son lo mismo que en Beastwars. Yo siento que el concepto de ellos es tan bueno que es la única parte que se mantiene intacta de Transformers. O sea, los Maximals y Predacons son de cientos de miles de años en el futuro. Ya Optimus Prime, Bumblebee, Starscream, Megatron, Soundwave, todos ellos son vistos no como figuras históricas, sino como leyendas arturianas. O sea, son como estas figuras más grandes que la vida misma, que no existen ya básicamente, que son recuerdos de leyendas de un pasado lejano. Entonces los Maximals y Predacons existen en un futuro distante, es básicamente lo mismo. Optimus Primal y Megatron viajan al pasado, sí tienen como interacciones ahí en el pasado, pero no se mezclan los dos. O sea, no se mezclan como Autobots y Decepticons y Maximals y Predacons. Yo siento que mantenerlos como así aparte me parece la mejor opción, honestamente. Y los orígenes es básicamente lo mismo, el armisticio, son descendientes de los Autobots y los Decepticons y así, viven en una sociedad más como unida. Pero es el Consejo Tripredacus el que hace los despiches, como siempre. Vuelvo y repito, la historia de Beastwars legítimamente me parece como que funciona independientemente. No tienes que meterla o hacer que los personajes interactúen. Así solitos como están muy bien, y por eso es que no toco como mucho ese ámbito, porque al chile sí está muy bueno. Lo único que hice fue básicamente que todos los comandantes de Autobots o cosas por el estilo, porque sí existen los ancianos Maximals, que son Magnavox, los componentes de Magnavox, Ironhide, Prowl y Silverbolt. Pero existe como digamos, los oficiales, los distintos oficiales que tienen. Y entonces ahí tenemos a Optimus Primal, a Lio Convoy y a Big Convoy. Y todos esos personajes sí interactúan, todos esos sí son como contemporáneos, y todos los otros comandantes Maximals son iguales o tienen detalles de Optimus Prime. Entonces hay varios Convoys y Primals que son idénticos a Optimus Prime, pero que son manejados por los ancianos Maximals. Tenomid me hace la pregunta: ¿cuál crees que sea una de las características más únicas que diferencia a tu AU de la franquicia? Hola, postdata, hola Jack, ¿cómo estás? Estoy bastante bien, me está saliendo una cordada y entonces estoy como hecho leña por eso, pero muy bien, gracias por preguntar y espero que estés de maravilla. El asunto es que una de las cosas que considero que pues diferencia a mi AU de otros aspectos, de otras cosas de la franquicia, es que yo sí trato de mezclar todo lo de la franquicia, o sea, todo lo que existe. Como dije, solo con decirte, está el lado de Transformers tipo Armada, G1,
partes del Bayverse, está como lo que sucede en el presente, en un futuro distante suceden las cosas tipo Victory, porque sí existe Star Saber, y mucho más adelante en el tiempo está Beastwars. Entonces como que sí trato de mezclar todos los proyectos y trato de mezclar todos los productos. Siendo sincero, es como lo que me gusta de Miau, lo que me gusta de saber varias cosas de Transformers y tratar de meterlo todo en un mismo saco. Bueno, y eso sí, que de nuevo estamos viendo solo la parte que involucra Transformers con Transformers, no Transformers con todo lo demás. Eso ya es una lata de gusanos que no quiero abrir tanto acá, solo por la pregunta que me hicieron. Pero sí, ese es el asunto, como que mezclar todo lo rico de la franquicia, todo lo maravilloso que tiene esa franquicia para ofrecer. Siento que no necesitas recurrir a un multiverso. ¿Para qué? No necesito recurrir a un multiverso para ver a Red Alert vuelvo y repito, el Red Alert de Armada con el Red Alert de G1. No necesito como hacer eso. No necesito recurrir a un multiverso para ver, digamos, a Fortress Maximus, que sí es un Transformer pequeñito, interactuando con Scorponok, que sí es un titán. Entonces es como que ese es el detalle. No he mencionado que existen como 20.000 Scorponoks en Miau. Entonces va como por ese lado. Pero siento que esa es una de las cosas que más diferencia a Miau. El Menda E50 se ubicaría en un Cybertron en guerra. Estoy de hecho escribiendo la primera historia de Miau. Y no tiene que ver con un Cybertron en guerra. Tiene que ver más bien con Cliff Jumper, que él es uno de los mineros. La primera historia la quiero enfocar en Cliff Jumper. Él es uno de los mineros que está bajo la supervisión de un supervisor ahí, que voy a terminar de escribir esa historia, la publicaré y todo, y se las voy a enseñar porque sí me tiene muy emocionado escribir eso. Pero no se ubicará solo en un Cybertron en guerra, es como que se tocan distintos aspectos de la historia. Kiko S.A. me hace la pregunta: ¿cuál es el evento más grande de tu AU? Básicamente el confrontamiento final que acaba con la guerra Autobot y Decepticon, porque al final es, digamos, los Autobots y los Decepticons se terminan uniendo como fue originalmente en su historia, como era en el principio, básicamente, que iniciaron como una facción. Ellos se vuelven a unir para detener a Liz Máximo. El detalle es que Liz Máximo es el Prime malvado, él es el villano final de toda la historia. Liz se une con varios otros villanos que se muestran en Miau, se une con un montón de gente, no vamos a entrar en detalles, pero el asunto es que que ese es como el evento más grande, porque reúne a varios de los personajes que sobreviven a todo el AU, porque no todo el mundo sobrevive, y los enfrenta con algunos de los villanos que son villanos muy, 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 muy fuertes, digámoslo así. Entonces sí, siento que ese es como el evento más grande de Miau, el que da cierre a la guerra Autobot y Decepticon. Genesis Arias nos pregunta: ¿tu personaje principal tendría algún interés amoroso y quién sería? Bueno, pues el asunto es que no hay un personaje principal, como podemos ver. O sea, la historia se cuenta desde distintos puntos de vista y todos tienen como distintos arcos de personajes. Digamos que los personajes principales son los personajes principales para su historia y se acabó. Pero con eso dicho, hay una relación que sí quiero escribir, y es que en mi AU propiamente, Perceptor y Firestar son pareja. Ellos son Conjux Endura, que ese es un concepto de los cómics de IDW, que es básicamente esposos en Transformers, que existe dentro de mi universo. Entonces Perceptor y Firestar son Conjux Endura, ellos son esposos. Ellos resulta que eran parte de una tripulación, digámoslo así, porque todos los equipos Autobots de Miau son como en tripulaciones, no son en subequipos. No son un gran ejército, sino que son distintos equipos que se dividen en toda la galaxia. El equipo de Perceptor está compuesto con Perceptor, Firestar, también con Mirage y con Nucleus, que es un ser, bueno, el personaje de Transformers Legacy, que es una piedra viviente. Entonces tenemos ahí a un super genio, a una tipa que se enciende en fuego, a un compa que se hace invisible y a una piedra. 4 compas que exploran el universo, viendo a ver qué hacen, exploraciones científicas. 4 compitas que exploran el universo. Perceptor, el líder del equipo, el supergenio, está casado con una de ellas. Me pregunto qué podría ser lo que estoy referenciando con eso. Pero sí, eso sería básicamente varios intereses amorosos distintos, pero este es uno de los que más me emociona escribir, por obvias razones. Brawl 27141 me pregunta: ¿existen los Rescue Bots en tu AU? ¿Alguna subfacción Autobot? Los Rescue Bots existen a como los conocemos. Básicamente existen Heatwave, Blades, Chase y Boulder. Ellos existen, y como mencioné hace un rato, ellos son una subfacción Autobot.
que se dedica a lo que se dedican, pero ellos como tal sí existen. Yo siento que igual quiero meter todo lo que pueda meter de Transformers porque siento que esto no contradice básicamente lo otro. Incluso Blades como tal, el Blades de Rescue Bots existe en Miau y el Blades de G1 existen, pero igual son solo dos tipos que comparten nombre. Es que se puede volver confuso, no, o sea, no, estoy seguro que muchos de ustedes se llaman que Miguel y han estado con algún Miguel en una clase o en algún lugar y solo por eso, o sea, no. No, o sea, no es como problema. El asunto es como que sí quiero meter varias cosas. Y los Rescue Bots son algo que sí existe. Ellos sí existen en Miau como tal. Budding 15A16. Esas preguntas me las hicieron por Instagram. Me pregunta, ¿habrán diseños independientes para los personajes en tu AU? Sí. Sobre todo porque en mi AU los personajes no se transforman en lo que se transforman tradicionalmente. Por ejemplo, Optimus es un camión de bomberos. Optimus es un camión de bomberos, Megatron es un helicóptero con doble rotor, Soundwave sí es una casetera, no puedo evitarlo, pero cosas por el estilo. El asunto es que hay personajes que sí tienen modos alternos que son muy diferentes al modo alterno típico que ellos tienen, entonces sí necesitaría como hacer diseños independientes para los personajes. Por ejemplo, me encantaría, he estado trabajando en ver si puedo como hacerle un diseño original yo a Optimus, pero sí, no sé, no soy como muy así talentoso dibujando, entonces me gustaría que gente más capacitada en esto sí le llegara. Dos de mis artistas favoritos, precisamente Abejorro B y Doggy Da Dog, me encantaría que ellos hicieran diseños de personajes para Miau, me encantaría, incluso les pagaría lo suficiente para hacerles una comisión de alguno de los personajes, porque ellos hacen un trabajo muy bestia. Ellos son artistas que yo quiero, respeto, admiro y adoro su trabajo. Entonces me encantaría demasiado ver como que Miau tuviera esa esencia de fanático, de que son fanáticos los que crean los diseños de personajes. Yo, como digo, tengo una visión muy clara, pero no tengo los medios para llevarla a cabo, el talento suficiente para llevarla al plano físico. Entonces sí quiero como una persona que le sepa más. Jonas 221208 me pregunta, ¿en tu AU existe la relación entre Megatronus y Solus Prime? Sí, son solo hermanitos y absolutamente nada más. Anthony Salas J30 me pregunta, ¿qué papel tomarán los Predacons en tu AU? Los Predacons, como establecí previamente, están los Predacons del futuro, pero los Predacons de G1 igualmente existen. Y sí, los Predacons en el futuro toman su inspiración de los Predacons tipo G1. El asunto es que los Predacons son bárbaros de la antigüedad que Megatron encuentra y recluta a su causa, pero ellos son bárbaros de épocas antiguas en donde las colonias en Cybertron se estaban empezando a hacer. Ellos eran tipos básicamente que llegaban y destruían villas y tomaban lo que querían. Entonces eran básicamente estos los Predacons, y son este papel como que van a tomar de que están los Predacons de G1, Megatron los encuentra y siglos en el futuro, milenios en el futuro, los Predacons de Beastwars se basan en ellos. Mauricio, él no sé exactamente porque el Instagram como que cortó la respuesta, cortó el nombre. En fin, él me pregunta, ¿existen Grimlock y los Dinobots en tu AU? Como que hacer una AU de Transformers o hacer un proyecto de Transformers, a no ser que sean productos específicos, sin algo que se transforme en un dinosaurio, es tonto. De cierta forma, incluso Transformers Prime, que no tuvo como tal a los Dinobots, ahí estaban los Predacons, que eran dinosaurios cybertronianos virtualmente. Entonces sí, los Dinobots y Grimlock que existen en Miau son los típicos Dinobots, son Grimlock, Snarl, Swoop, Slug, Sludge, pero también está, como dije, Smash y también está Slash. Son los otros dos miembros extra como que existen en Miau. Entonces ahí los tenemos. Ellos son básicamente igual bárbaros, un poquito no tan antiquísimos como los Predacons, pero sí son antiguos y tienen enfrentamientos y toda la vara. Y Grimlock es uno de los líderes básicamente tribales. Él sí era un líder tribal que sobrevivió hasta los días actuales y todo el asunto, y pues se unió a los Autobots, pero no de buena gana. Ese es el asunto. Sí me gusta conservar ese hecho de que Grimlock siempre ha sido como un personaje que no le gusta seguir la autoridad. MSOTO 2004 me pregunta, ¿los humanos tendrán un rol en tu AU? Yo me voy en este caso con la ruta de Bob Budiansky. Yo siento que los humanos aportan un punto muy grande a todo el conflicto cybertroniano, a todos los Decepticons, lo que quieras ponerle. Yo siento que ellos, ya sea como el punto de vista del espectador o simplemente como para enseñarle a estos titanes mecánicos casi que indestructibles
lo frágiles que somos, la fragilidad de la vida y cómo es que Optimus, por ejemplo, tiene que proteger esta vida. Por eso es que Optimus es un camión de bomberos en Meow. El asunto es que esto, como pasa en los cómics de Skybound, básicamente, esos cómics son una belleza por eso mismo, por esa relación humano cybertroniano. Incluso del lado opuesto, Starscream lo primero que hace al ver a un humano es básicamente agarrarlo y lo aplasta como si fuera una bolsa de uvas, una bolsa de jalea, y le saca todo el juguito humano. Entonces el asunto es que sí, los humanos tendrán un rol en Meow. Marisa Fairborn obviamente aparece en Meow, lo cual es raro porque ella es una hija de uno de los Joes y los Joes no existen, entonces como extraño. Pero sí, Marisa Fairborn aparece, los Witwikis aparecen, algunos otros personajes. Simmons aparece en Meow, él tiene participación. El agente Fowler aparece también. Hay personajes humanos como de toda la franquicia que llegan a decir: hola, aquí estoy, existo en esta continuidad, existo en este universo. El Dr. Arkeville de Generación 1 también aparece. Entonces, como digo, hay varios protagonistas, tanto humanos, tanto héroes como villanos. Y finalmente, Cordero Misael 44 me pregunta: ¿Megatron seguirá siendo el villano? ¿El antagonista será alguien más? Megatron es el villano. Bueno, como pudieron intuir por lo que he contado, todo el AU mío va como en fases. La primera fase, el primer villano, ¿quién es? Sentinel Prime. Después de eso va Megatron, después de eso Starscream, después de eso Megatron otra vez, y va así hasta que se desemboca en esto, en Leash Máximo, que es como el villano final a vencer y el que es como la amenaza más grande. Y ese es como el asunto. Pero no, chicos, ha sido una cosa bastante interesante que quería hacer. Quería hablar de eso porque es mi manera de sacarlo creativamente. No voy a tenerle todo el enfoque para hacer todas esas historias. Una que otra sí vaya a hacerlo, pero el rango de la historia que quiero contar es extremadamente grande y no me va a dar ni tiempo ni vida como para hacerlo. Entonces esa es una forma mía de sacar mis ideas sobre cómo manejaría yo Transformers. Si quieren una segunda parte o ver más, no sé, esto es algo que quería hacer como para sacar contenido. Me hacía falta sacar videos y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo algo como esto. Y hey, lleguémosle, quiero leer sus ideas, quiero que tal vez si tienen más preguntas de esto, que me las hagan. Si quieren comentarme cosas de sus propios AU, háganlo en los comentarios, me encantaría leerlos. Esta es una oportunidad para ponerse creativos, para divertirnos, ¿no? O sea, lléguenle. Simplemente lléguenle. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño detalle, así, este pequeño video. Y si el episodio les gustó, les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subo mucho más contenido. No se pierdan cada sábado en la noche el podcast de La Taberna del Jack, donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandarle un enorme abrazo a todos los miembros del canal, sobre todo a Kevin Gutiérrez. Y si ustedes quieren convertirse en miembros, no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les hablo del Jack. Cuídense mucho, amigos, recuerden que pueden ganar si se atreven, y nos vemos a la próxima.